Lick, el próximo viernes no habría clase, no habría nada. El próximo viernes lo que vamos a hacer, que voy a estar conectado siempre a esta hora, por si alguien tiene alguna duda o algo que quieran hacer, alguna aclaración, lo veríamos el próximo viernes. Bien, para esta clase quisiera indicarles lo que vamos a resolver. Aquí tendríamos, en nuestro caso, la parte de libros que terminamos en la clase anterior y quería mostrarles la parte de informes para ver cómo es que funcionaría ese proceso. Básicamente lo que queremos hacer es generar un archivo con extensión .pdf, es un archivo de descarga. Realmente PHP no tiene un generador de archivos PDF propio o un generador de informes propio, sino que nosotros tenemos que valernos de ciertas herramientas para poder generar esos informes. Y normalmente, por ejemplo, lo que hacen es que colocan en el navegador el contenido y pues a través del navegador utilizan una opción de impresión que les permite en ese caso mandar a un impresor X el contenido que se está visualizando en el navegador. El único detalle, no sé si se han dado cuenta que, por ejemplo, en algunas ocasiones o siempre que imprimimos desde el navegador, en la parte de abajo de la página nos aparece la URL desde donde nosotros estamos mandando la impresión. Déjenme ver si podemos hacer algo similar acá. Por ejemplo, si quiero imprimir esta página, de hecho el navegador lo hace, pero vean que en la parte de abajo, justamente al final del pie de la página, aparece la URL. Y en la parte de arriba aparece la fecha y el título de la página. Así que en alguna medida eso nos podría ocasionar algunos inconvenientes si nosotros queremos sacar probablemente información que se vea un poco más formal. Entonces, en ese sentido, lo que podemos hacer es generar archivos con extensión PDF, que esos archivos de hecho los podemos guardar en la computadora, podríamos imprimirlos si nosotros deseamos, o en su caso podríamos mandarlos incluso por correo electrónico, en alguna medida se requiere ese procedimiento. Es un poco más estándar. Existen también librerías que nos permiten generar esos archivos, esos informes en un formato de Excel. En un formato de Excel nos podría descargar los datos de manera tabulada, incluso con ciertos formatos que nosotros podríamos aplicar y que también podrían ser en alguna medida manipulables. Entonces, esas son como las alternativas que tenemos. Para generar tanto archivos PDF como archivos en Excel, nos tenemos que valer de librerías externas, librerías que nos permitan en ese caso mostrar ese tipo de información. Y en nuestro caso ahora vamos a aprender a implementar una librería externa, a ver cómo se crean esos archivos PDF y que se puedan visualizar de hecho en la aplicación. Una de las fuentes más importantes de datos que puede generar un sistema, de hecho, son los informes. Y si nosotros no generamos algún método de visualizar esa información, probablemente el sistema no sea muy atractivo para las personas que lo estamos desarrollando. En el caso, el primero que vamos a hacer es el de libros. Le vamos a hacer clic en la parte de libros. Y si se recuerdan, lo primero que sucede es que nos dice Page Not Found porque no hemos generado, en este caso, la entrada correspondiente a nuestra aplicación para el proceso que se llama reporte de libros. Entonces, vamos a ir creando todos esos elementos para posteriormente pues, ver cómo funciona. Primero, si vamos a crear reporte de libros, para que esto funcione en nuestra aplicación, se recuerdan que hay que diseñar en nuestro controlador, en esta parte de acá, un nuevo archivo que debería llamarse reporte de libros, si no me equivoco así se llama, reporte de libros. Este reporte de libros que vamos a generar debería de ser .php, entonces reporte libros.php, bueno, reporte libros controller.php debería de ser en ese caso nuestro archivo controlador. Este reporte libros controller debería de llevar básicamente la misma estructura de los que ya hemos visto anteriormente, así que por ejemplo puedo copiar la estructura del dashboard en esta parte de acá y pegarla. Y aquí ya tendríamos que cambiarlo, en lugar de dashboard debería de decir reporte
libros controller, que debería de ser en este caso nuestro controlador. Debería de tener siempre el método constructor y en el caso del método constructor, la vista que debería de mandar a ejecutar o la que deberíamos de poder visualizar en este caso, debería de llamarse igual, debería de llamarse reporte libros. Esta vista yo le puedo colocar el nombre que yo quiera, pero en este caso yo le voy a poner reporte libros. De ahí lo demás sigue siendo igual, le ponemos como true en esta parte de acá. Y con eso ya tendríamos generado nuestro controlador. Siguiente paso para esto debería de ser generar, en este caso, la parte de la vista. Entonces nos venimos a las vistas y aquí en la vista vamos a generar un nuevo archivo que de hecho se va a llamar así, se va a llamar reporte libros.php. Y en este reporte libros, que para nosotros sería la vista, pues por el momento le voy a poner código HTML5. Ya lo vamos a modificar, pero pues acá vamos a poner con H1, reporte de libros. Con esto ya nos quitamos el error de que nos diga página no encontrada. O sea, hemos creado el controlador con su método constructor original y hemos creado en este caso la vista. Si regresamos, vamos a darnos cuenta que ahora ya no dice page no found, sino que dice reporte de libros. Ahora, este reporte de libros debería de tener esta misma estructura. O sea, debería tener un menú, debería tener un encabezado, debería tener un pie de página y en la parte del centro nos debería de mostrar, en este caso, el libro que vayamos a visualizar. Por lo tanto, lo que vamos a hacer en este reporte de libros es justamente copiarnos una de las plantillas que ya hemos diseñado. Entonces voy a regresar hacia acá y de las vistas voy a extraer, por ejemplo, la que me parece bien, la de libros. Digamos, voy a poner libros acá. Y aquí lo que hacemos es básicamente copiar todo nuestro código, que es exactamente la misma, digamos, la misma vista. Entonces voy a copiarlo todo y ahí le voy a modificar lo que no nos sirve. Entonces acá borramos todo esto. Lo pegamos. Y van a notar que ya tenemos el HTML, el título va a ser igual, el encabezado va a ser igual, el menú va a ser el mismo. Lo que vamos a cambiar básicamente es la parte del contenido. Entonces voy a borrar esto que es lista de usuarios, toda esta parte de acá, que sería la sección. Todo esto de la paginación no nos sirve. Vamos a borrar todo este contenido y vamos a finalizar aquí en el section, que es la sección con la cual estamos trabajando. Entonces ahí ya nos queda vacío, solamente tenemos que cambiar la parte del contenido y aquí sí podemos poner una sección que diga reporte de libros. ¿Okay? Entonces con esta parte ya hemos modificado el aspecto y si se dan cuenta ahora ya aparece igual, dice reporte de libros y en la parte superior ya aparecen los encabezados, el menú. Yo me puedo dirigir a libros, me va a mostrar la parte de información de libros, me puedo dirigir al reporte y me va a mostrar el reporte de libros con la misma estructura sin ningún problema. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Aquí es donde vamos a crear la estructura de nuestra aplicación. Vean, como en este caso, cuando estamos trabajando con los libros, si nos vamos a la parte del formulario, van a notar que yo podría colocar diferentes filtros que me podrían servir para generar, en este caso, el reporte. Podría sacar todo el listado de libros, que sería una posibilidad, o podría filtrarlos, por ejemplo, por la categoría que me muestre o me genere un reporte de todos los libros de programación, por ejemplo, o un reporte por un autor específico. Entonces, todos esos datos podrían ser filtro para nuestro reporte de libros. Entonces, lo que vamos a hacer justamente en esta parte de acá, en la parte de la vista, es generar una estructura que me permita colocar esos libros. Para eso, vamos a dirigirnos justamente a la ayuda de Bootstrap, en la documentación de Bootstrap, y en la parte de formularios hay una sección dentro de formularios. Si buscamos acá dentro de formularios, hay una serie de formatos de formularios que podemos utilizar, pero hay uno específico que nos puede servir. Es justamente este que se llama Auto-Sizing, que puede colocar datos de manera horizontal para colocarlos como filtros
y un botoncito que nos permite en ese caso aplicar el formato. Entonces vamos a copiar este código y ese código lo vamos a pegar justamente acá abajo. En esta sección, ahí lo vamos a tabular un poquito y vamos a empezar a eliminar aquellos elementos que no nos sirven. Entonces aquí esto debería moverse un poquito más. Y ahí ya tenemos en este caso tabulada la parte de libros. Es un formulario que originalmente muestra un input, en la parte de abajo muestra otro input y en la parte de acá muestra un select. Lo que a nosotros nos interesa en este momento es mostrar, en lugar del input, mostrar un select. Entonces aquí, de hecho, el primero que aparece es el nombre. Entonces voy a cambiar el nombre y acá le voy a poner autor. Y en esta parte del autor, en lugar de poner un index, en lugar de poner un input, vamos a poner un select. Voy a quitar eso de acá. Aquí debería de ser for id-autor. Y en esta parte de abajo vamos a quitar este elemento y vamos a poner un select. Y en este select, el nombre, bueno, podría ser el mismo id autor. Y el id le vamos a poner también id-autor. Pero le debemos de agregar las clases necesarias para que funcione con los formatos que tiene Bootstrap. Le vamos a poner un form-select. ¿Ok? Bueno, y lo demás quedaría así como está. Entonces, en esta parte de abajo, ahí deberían de ir los respectivos options. Nosotros no vamos a poner por el momento option. Ese mismo formato debería de ser para la categoría. Aquí ponemos el autor. Abajo deberíamos de poner también la categoría. Voy a borrar eso que no me sirve. Eso no me sirve. El remember me no me sirve. Y en el caso de acá, aquí vamos a copiar eso. Y lo vamos a pegar abajo porque ahí vamos a poner, en nuestro caso, la categoría. Y este sería para nosotros el ID categoría. Y acá abajo sería el ID-categoría. El ID categoría. Bien, ahí ya tendríamos en este caso la categoría seleccionada. Y ya estaríamos, aquí nos falta en el nombre la ID categoría para que no se repita. ID categoría. Creo que le habíamos puesto nada más ID cat, así que lo vamos a dejar abreviado. Así igual acá. Aquí tenemos ID cate y abajo igual. Y el botón no sería en este caso un botón submit porque no queremos hacer un envío de datos. Le vamos a poner que simple y sencillamente va a ser un de tipo button, nada más, para que no haga el efecto de enviar los datos a través del formulario. Y acá en lugar de esto le vamos a poner ver reporte. Entonces ya tendríamos básicamente la estructura. Tendríamos un select para colocar el ID autor. Aquí tendríamos el ID categoría y aquí tendríamos el ver reporte. Si nos vamos ahora a visualizar cómo quedaría el formato, ya lo tendríamos de esta manera. Solo que estos se encuentran vacíos porque todavía no los hemos rellenado. Y quizás lo único que nos hace falta es que está muy pegado a la parte superior y a la parte inferior. Así que le podríamos dar como un pequeño margen justamente a esta sección de acá, que es donde inicia el formulario. Podríamos poner un margin top -5 y un margin bottom -5. Vamos a ver si con eso ya podemos darle un poco más de espacio. Ahí ya queda un poco más espaciado. Esto nada más son los filtros. La idea es que yo seleccione aquí el autor y la categoría. Solo que no nos aparece la descripción. Déjenme ver. Que aquí le hemos puesto esta clase. La vamos a quitar para ver si se nos muestra. Si la tendríamos a la par. Vamos
Vamos a ver cómo podemos hacer para que estos queden a la par. Pongámosle... aquí tenemos este elemento a la par y abajo, perdón, y necesitamos que aparezca a la par. Entonces vamos a probar con algunas propiedades que podemos aplicar a este elemento, que en este caso sería el autor. Quizás lo que podríamos hacer es ponerle a este elemento, vamos a ver si le ponemos un b-flex. Ahí está. Entonces nada más necesitamos ponerle a este de acá, quitarle esta clase. Y aquí ponerle un b-flex. Y eso debería hacer que los datos aparezcan a la par. B-flex. Y quitamos la clase de visibilidad. Vamos ahora cómo se visualiza. Ahí está mejor, ya aparece autor y aparece categoría para que yo lo pueda seleccionar. Solamente nos falta, bueno, agregarle otros datos para que puedan visualizarse, pero por el momento lo vamos a dejar así. Bien, ya tenemos los datos acá. Ahora, abajo del formulario, vamos a agregar otro elemento muy importante que nos va a servir para poder, en este caso, visualizar la información. Vamos a utilizar, de hecho, un elemento HTML5 que nos permite, en ese caso, visualizar el contenido de nuestro informe. Entonces, voy a poner por acá un div con una clase row, más o menos así, para que muestre o coloque, en ese caso, la información en toda la fila completa. Y ahí voy a utilizar un elemento HTML que se llama iframe. Este iframe es un objeto que se sitúa justamente, digamos, se incrusta como un navegador, si lo queremos ver de esa manera, dentro de nuestro propio navegador. Ya les voy a mostrar cómo es que se visualiza. Le voy a poner acá, por ejemplo, que el ancho, se lo voy a poner con propiedades, que el ancho de este frame debería de ser del 100% de su contenedor, y el alto debería de ser también, bueno, le voy a poner un alto específico, le voy a poner 400. Con esto vamos a lograr ver un elemento acá, probablemente por el momento invisible. Vean, se hizo más grande, pero aquí no logro ver nada. Esta parte de hecho, es un navegador dentro del navegador, si lo queremos llamar así. Lo que hacemos acá es que, por ejemplo, si yo le pongo https, los puntos, pleca, y le ponemos, por decirles algo, católica.edu.sb, van a notar que al actualizarlo, católica.edu.sb, vamos a copiar la URL. Vamos a ver, vamos a copiar el sitio, la URL. Así sería la URL en este caso, entonces vamos a actualizarlo. Y ahora no me lo está mostrando. Aquí le vamos a poner la de Google, entonces. HTTPS, dos puntos, pleca, le vamos a poner la de Google. De google.com. Creo que por cuestiones de seguridad nos está rechazando justamente la conexión. Quizás le voy a poner el dashboard de nuestra aplicación para que veamos. Sería http 192.168.56.102 diagonal bookstore diagonal dashboard. Vamos a ver si con esto logra visualizar el contenido. Y vean, aquí adentro ya está puesto, digamos, un navegador dentro de otro navegador. O sea, básicamente yo aquí incluso puedo navegar y mostrar, digamos,
usuarios y me aparecería la información, pero arriba tengo otro navegador. Entonces, de eso básicamente se trata ese elemento, ese iframe. Yo puedo colocar acá justamente ese proceso. De hecho, si ustedes quieren, por ejemplo, incrustar videos, han visto que, por ejemplo, en algunas páginas web se incrustan videos de YouTube. Esa es la manera de cómo se realiza. Se hace a través de un iframe. Solo que en este caso, si no me equivoco, me está dando errores cuando intento poner, por ejemplo, la Universidad Católica, porque nuestro sitio original no es un HTTPS. O sea, necesitaríamos crear un sitio HTTPS o ponerle un certificado de seguridad para que lo pueda visualizar. Pero bueno, la idea nada más era mostrarles cómo se visualiza ese contenido, cómo se hace para utilizar, en este caso, ese iframe. Bien, por el momento lo vamos a dejar vacío y le voy a poner un nombre para poderlo mandar a ejecutar o poderlo mandar a llamar desde nuestro código Java. Entonces aquí le voy a poner un frame reporte. Así le vamos a colocar al nombre de este elemento. Con eso ya tenemos creada la parte de la estructura. En esta parte de abajo necesitamos crear un archivo, no sería usuarios, sino que el archivo que voy a mandar a llamar sería reportelibros.js. En él vamos a colocar todo el código necesario para poder, en este caso, mandar primero rellenar los datos. No hemos rellenado la información, así que vamos a rellenar esos datos ahí y además de eso mandar a llamar el reporte. Entonces, vayamos a crearnos este archivo reportelibros.js. Este debería de ser en custom.js. Aquí le damos new file y aquí se llamaría reportelibros.js. ¿Qué es lo que vamos a colocar en este reportelibros.js? Al igual que en los ejemplos anteriores, vamos a poner siempre por acá las variables y selectores que vamos a extraer. La primera variable o selector debería de ser nuestro botón. Al botón no le colocamos un ID, así que es necesario ponerle aquí un ID para poder identificarlo. Le voy a poner un ID y este se va a llamar, por ejemplo, btn view report. Bueno, que ese es el nombre con el que lo voy a mandar a llamar. Entonces acá el primero que voy a mandar a llamar, voy a direccionar sería btu view report igual a document, como hemos visto en las clases anteriores, punto query selector, entre paréntesis, con el numeral sería btn view report. Con eso mandaríamos a llamar justamente ese valor. Necesitamos también el ID autor, entonces le voy a poner aquí ID autor igual y hacemos lo mismo, document.querySelector y entre paréntesis le vamos a poner con el ID-autor. Como este código es igual, vamos a cambiarle aquí por el ID categoría, que necesito mandar a llamar también, en este caso, la categoría. Y el framework, necesitamos hacer, en este caso, referencia al framework. Le voy a poner reporte igual, sería siempre document.querySelector. Y aquí le pondríamos siempre el frame reporte, desde que mandamos a llamar del otro lado. Y lógicamente, pues necesitamos también nuestra API para que podamos hacer, en este caso, la parte de las conexiones. Voy a poner New API, eso es lo que vimos en los ejemplos anteriores. Luego acá iría la configuración siempre de los eventos. Y el primero sería mandar a llamar una función cuyo nombre sería event listener. Esta sería la función que vamos a definir más abajo, que se va a llamar así, se va a llamar event listener. Ahí abrimos paréntesis y acá vamos a colocar o vamos a configurar todos los eventos que se van a generar. El primer evento que debemos de configurar, si lo pensamos de esta manera, cuando yo cargue mi página, debería de aquí aparecer, en esta sección, debería de aparecer ya con los datos filtrados para autor y categoría.
Entonces, el primer evento debería suceder al momento que el documento se carga. Entonces, voy a poner un document.add event listener y el evento que voy a configurar se va a llamar el DOM, así como lo vemos en las tablas, content load, que este es el evento, como les mencionaba, que se ejecuta cuando nuestro sitio web carga por completo. Y vamos a mandar a llamar a la función que se va a llamar justamente cargar datos. Además de eso, vamos a poner un código para el botón de ver reporte. A este le vamos a agregar también un add event listener. Este le vamos a programar el evento click y vamos a mandar a llamar una función que le vamos a colocar como nombre de reporte. Entonces, esos son los dos eventos que se van a disparar. Uno es el cargar datos y otro es el ver reporte. Luego, después de esa parte, necesitamos ya definir siempre las funciones. Y básicamente son dos funciones las que vamos a crear. Una es la de cargar datos. Esa es la primera función. Y la otra función que vamos a poner es la de ver reporte. Esas son las dos funciones que vamos a definir. Bien, ¿qué necesitamos hacer para cargar los datos? Pues lo primero que deberíamos de hacer sería, en este caso, mandar a llamar las categorías. Entonces, si se recuerdan, puedo copiar un código que teníamos por acá en libros. En la parte de libros, cuando cargábamos los datos, por acá más o menos, mandábamos a... por aquí tenemos cargar datos. Aquí tenemos cargar datos. Mandábamos a llamar primero todos los libros y al cargar los libros mandábamos a llamar una función cuyo nombre era cargar autores. Entonces vamos a copiar este código que tenemos de cargar autores, exactamente como lo tenemos acá, y lo vamos a pegar adentro de libros, acá, y haría lo mismo, mandaría a llamar todos los libros, que ese código ya lo hemos creado anteriormente, va a funcionar igual que en la parte de libros, mandaría a llamar todos los libros y acá ya tenemos creado nuestra variable, así que ya no es necesario ponerle txt autor, sino que sería id autor el que mandaríamos a llamar. Esta línea la vamos a borrar. Y aquí abajo sería ID autor. Y los records los vamos a recorrer exactamente igual. En este caso aquí vamos a llamar el autor, vamos a crear un options, vamos a hacer el mismo proceso. Y al valor que le vamos a agregar en este caso sería al ID autor. Y aquí nos faltaría nada más de nuevo cargar categorías. Pero solamente con este paso ya deberíamos de rellenar los autores. Vamos a ver si funciona. Y vean, ya tengo los autores listos. Justamente funcionan como deberíamos de colocar. Ahora nos hace falta definir la parte de categorías. Entonces aquí puedo crear esa función o puedo copiarla de libros. Aquí está libros. Voy a copiar, cargar categorías, que es la misma función que voy a colocar en este espacio. Mandaría a llamar la misma API. Aquí ya no necesito definir una constante, sino que nada más mando a llamar el ID categoría, como lo definimos arriba. Luego aquí haría el mismo proceso, mandaría a llamar los datos, crearle las opciones y aquí mandaríamos a poner el ID categoría. Y con esto ya funcionaría también nuestro proceso para cargar las categorías. Tengo autores y tengo categorías. Solo que a esta parte de las categorías vamos a agregarle un elemento adicional, porque aquí pues lógicamente yo selecciono autor y yo selecciono categoría. Voy a poner unos 2 puntos a la parte de esta parte, aquí vamos a poner 2 puntos para que se vea mejor. Y aquí le vamos a poner 2 puntos en la parte de la vista. Bien, le decía de que en esta sección, cuando nosotros lo mostramos, justamente acá aparecen los nombres de los autores y los nombres de las categorías. Si le doy ver, digamos que en ese momento cargaría todos los libros cuyo autor sea Bill Gates y todas las categorías cuyo
cuya categoría sea programación. Entonces, la idea es de que yo pueda, digamos, decirle que quiero mostrar todos los autores y quiero mostrar todas las categorías. Entonces, tengo que agregar al inicio una opción que me permita justamente eso, que me permita, por ejemplo, mostrar todos los autores y todas las categorías. Y eso lo vamos a hacer acá. En esta parte, voy a copiar esto que tenemos aquí. Este mismo código lo voy a poner antes del for each, porque va a ser una única opción. Digamos que sería la primera opción que contendría mi código. Entonces siempre sería una opción, solo que en la parte del value, yo le voy a poner que el valor sea 0. Y en la parte del contenido, yo le voy a poner que el contenido sería todos. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Cuando yo seleccione un autor, como el campo autor es autonumérico, entonces va a ser un número superior a 0. Pero cuando yo seleccione todos, el valor del autor va a ser 0. Si lo revisamos ahora, van a notar que aquí aparece... lo guardé. No. Lo vamos a actualizar. Cuando sucede eso, muchas veces es problema de caché, así que hay que darle clic derecho acá y darle que cargue forzadamente. No. Perdón, aquí falta, en esta parte de acá falta el ID autor.ap y que me agregue en ese caso el elemento que tenemos arriba, que sería el option autor. Ahora sí, al actualizar, ahí aparece todos. Entonces ya tenemos los autores y además de eso tenemos la opción que dice todos. Lo mismo deberíamos de hacer para la categoría. Nos vamos a la parte donde seleccionamos la categoría y vamos a copiar, sería hasta acá. Estas opciones las pegamos. Vamos a tabular mejor. Y en nuestro caso, acá lo que vamos a adjuntar siempre va a ser el valor de 0. Y en la categoría, en lugar de la categoría, le vamos a poner todos. Entonces, si se dan cuenta, la lógica es que primero agrega un options a nuestras categorías con un valor de 0 y un nombre o un texto que diga todos. Y luego con el for each lo rellena. Entonces, si hago acá el proceso, vean, aparece todos. Y aquí aparece todos también. Y aparecen las categorías respectivas. Entonces, ahora el filtro sí ya se ve mejor. Porque yo podría seleccionar todos y al darle ver reporte, me mostraría todos los libros no importa el autor y no importa la categoría. Pero si yo pongo, por ejemplo, Bill Gates, me debería demostrar solo los libros de Bill Gates. Si yo pongo Juan Manuel, me debería demostrar solo los libros de Juan Manuel. Si yo selecciono programación, me debería mostrar solo los libros de programación. Si yo selecciono Bill Gates y programación, me debería demostrar todos los libros cuyo autor es Bill Gates y cuya categoría es programación. Así debería de funcionar este libro. Entonces, ya que hemos hecho este proceso, y rellenamos, pues ahora lo que nos resta nada más es programar el botón ver reporte, que ese por el momento no hace nada. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, aquí le mostré el frame, que es este de acá, que yo les decía que ahí dentro yo puedo incrustar o puedo montar un código cualquiera o una página cualquiera. Entonces lo que vamos a hacer, como este frame lo llamamos con este nombre y está justamente en esta propiedad que tenemos, en esta variable que tenemos arriba, y este tiene una propiedad que se llama src, entonces lo único que tengo que hacer es ponerle, en este caso, frame reporte.src igual, y decirle, en este caso, la URL que debería cargar. Aquí le voy a poner las comillas invertidas, y en esas comillas invertidas voy a poner, en este caso, nuestra propiedad que habíamos definido en nuestra API, que se llamaba base API. Ese tiene la URL, y a esa URL le vamos a agregar reporte libros, diagonal, y get reporte. Esa va a ser la llamada que vamos a hacer a la API, get reporte. Se la voy a mostrar solamente para que vean cómo aparece. Vamos a dar a actualizar. Por el momento le voy a dar ver reporte. Y si se dan cuenta, dice, no existe el método, porque de hecho no hemos creado el get reporte en el lado de nuestra aplicación.
pero ya está funcionando. Ahora, lo interesante de esto es que a esta entrada yo le tengo que enviar desde este lado, le tengo que enviar dos valores. Le tengo que enviar, en ese caso, la categoría que seleccionamos y le tengo que enviar también el autor, que es el que enviamos. Entonces, aquí lo que podemos hacer es utilizar, en este caso, los valores a través de la URL. Le ponemos ahí categoría, por ejemplo, igual, y aquí concatenamos justamente el valor de idcate.value, que ese es el valor que hayamos seleccionado. Luego le vamos a adjuntar, en nuestro caso, el ID autor, sería ID autor igual, y hacemos lo mismo, le ponemos ID autor, que es la variable de Java.value. Entonces acá, además de estarle enviando la entrada que debería de ser get reporte, que no le hemos definido, le estoy enviando dos valores, que ya vamos a ver si los recibe. Entonces, ya con esto, todavía no funciona porque no he definido el método, pero ya con esto, si le doy ver reporte, me aparece acá. Veamos qué valores recibo en el controlador. Ahí en el controlador debemos de crear esta función. Nos vamos al controlador. Y en esta parte de acá definimos una función que se va a llamar getReporte. Y esta función que se va a llamar getReporte es la que mandamos la que ejecutamos del otro lado. Por el momento, para ver qué es lo que recibo, le voy a poner un print R y le voy a poner un _get para que veamos un print R en esa parte. Si ahora le doy ver reporte, van a notar que ya estoy recibiendo algo. De hecho, estoy recibiendo un AppJobs, que es lo que ya vimos con el getReporte. Estoy recibiendo un ID categoría con el valor de 0 y un ID autor con el valor de 0. Si yo selecciono Bill Gates, ahora recibo un ID autor 1. Si yo selecciono tecnología, ahora recibo un ID categoría 1. Si seleccionamos este, ahora recibo un ID autor 2. Y si dejo con todos, entonces recibo justamente el valor de 0. Entonces ya puedo empezar a construir, en ese caso, el reporte que nos corresponde. Pero para construir el reporte, yo les mencionaba que debemos de instalar una librería que nos va a permitir hacer el proceso de generación de ese reporte. Para esa librería, yo voy a abrir aquí una terminal dentro de Visual Code y vamos a usar un software, lo pueden colocar en Google, le pueden poner, se llama Composer. Vean, aquí dice Composer. Este Composer es un administrador de paquetes, si lo queremos ver así. Es un administrador de paquetes de librerías para PHP. Cualquier cosa que yo quiera hacer, por ejemplo, si ustedes quieren hacer un proceso de envío de correos a través de un código PHP, hay una librería que permite ya configurar, digamos, ese proceso y lo puedo instalar con Composer. Si yo quiero generar, por ejemplo, archivos en Excel, en lugar de hacerlo en PDF, hay una librería también que me permite ya de una sola vez instalarlo. Entonces yo no necesito andar buscando librerías por ningún otro lado. Este es como un repositorio de librerías para PHP que me permiten realizar una gran cantidad de cosas. En nuestro caso, antes de empezar a examinar las librerías, lo primero que vamos a hacer es instalarlo. Y vean que instalarlo es bien simple. Nos vamos a la sección que dice download. Y en esta sección que dice download, vamos a empezar a ejecutar línea por línea estos códigos que tenemos acá. Copio el código de la primera línea, me voy a Visual Code y en esta parte de acá, ahí voy a pegar ese código. Ese código lo que va a hacer es justamente descargar el Composer que vamos a ejecutar. Le doy Enter y no hace nada, o sea, no vamos a ver resultado, pero si listo los archivos, ahí vamos a ver un Composer Setup. Entonces, después de haber colocado la primera línea, copiamos la segunda. La segunda llega hasta el final casi y la vamos a pegar en la consola. Y al darle Enter, nos va a decir instalación verificada. Esto nada más es para verificar que el archivo que acabamos de descargar realmente es correcto. Es una verificación que hace de manera interna. Luego, después de esto, nos vamos acá y
y ejecutamos la siguiente línea, que sería PHP Composer. Copiamos, pegamos acá y vean que ahí va a ser un proceso de descarga. Nos dice que la versión que ha descargado de Composer se llama la versión 2.1.12 y que está perfectamente instalada en nuestra aplicación. Entonces vamos de nuevo hacia acá. Voy a copiar esta última línea y la pegamos en esta sección. Le damos Enter y esa no hace nada. Simple y sencillamente lo que hace es borrar el archivo que ya teníamos anteriormente descargado. Y por último, ya para finalizar, lo que tenemos que hacer es ejecutar este comando que tenemos en la parte inferior. Este nos va a permitir que podamos utilizar Composer desde cualquier lado. Entonces tenemos que copiar este código que tenemos en la parte de abajo. Entonces lo copiamos y lo pegamos de nuevo en la parte de la consola. Nos va a pedir la contraseña. Y eso listo, ya está instalado. ¿Cómo sé si ya está instalado? Puedo escribir Composer version, si no me equivoco, que ya nos aparece, vean. Composer versión 2.1.12, que ya está instalada. Entonces ya tengo instalado Composer. Ahora, ese Composer es como el apt-get que nosotros tenemos en Ubuntu. Cuando vamos a instalar un paquete le ponemos apt-get o apt-install. Y ya con eso nosotros instalamos un paquete. Algo similar funciona con el Composer. Entonces lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Vamos a examinar los paquetes. Nos venimos a la página original y aquí hay una sección que dice Browse Package. Cuando entramos ahí nos va a dar toda una serie de paquetes que ustedes pueden examinar. Aquí pueden ir a la sección que dice Browse y ahí les va a dar toda una serie de paquetes que ustedes pueden revisar. Pero podemos buscar uno en específico. Como lo que yo quiero es generar archivos PDF, voy a buscar un paquete que se llama MPDF, así, MPDF. Y si se dan cuenta, ya me aparece en la primera línea la librería oficial. Y le hago clic y aquí me va a dar información. Incluso aquí mismo voy a encontrar la documentación que me va a servir para poder utilizar este elemento. Aquí hay una sección que dice Main Page of Documentation. Y lo importante que quiero que vean es cómo se instala. Aquí dice que para instalarlo debo poner Composer Require MPDF. Copiamos ese texto. No lo voy a poner en HTML. Tengo que entrar a la carpeta donde estoy haciendo el proyecto. Entonces entro a Bookstore y dentro de Bookstore voy a poner Composer. Tiene que ser en la carpeta donde voy a trabajar con mi proyecto. No tiene que ser fuera. Entonces, estando acá, le damos Enter. Y eso se va a encargar de descargar, se va a encargar de ir a los servidores donde están las librerías, donde están los paquetes, y descargar Composer, descargar MPDF, perdón, a través de Composer. Y lo que quiero que vean, después de que haya terminado el proceso de instalación, vean que ahí está descargando e instalando. No tenemos nosotros que hacer absolutamente nada y la ventaja que instala todas las dependencias necesarias que utiliza el paquete. Entonces, ya que lo he instalado, van a notar que en nuestro árbol de directorios, aquí donde tenemos nuestra aplicación, en el caso dentro de Bookstore, se creó una nueva carpeta que se llama Vendor. Esta nueva carpeta que se llama Vendor contiene, en este caso, la librería MPDF y todo lo que necesita para poder funcionar. Y aquí abajo se crearon un composer.json y un composer.log, que eso es lo que los instala Composer, no los tengo que tocar para nada. Entonces, como ya está instalada la librería, ya puedo cerrar y ya puedo seguir trabajando en esta parte de acá. ¿Qué vamos a hacer para empezar a utilizar esa librería o cómo se usa? Pueden leer la documentación. Si se dan cuenta, aquí hay un Main Documentation y aquí les va a dar toda la documentación de cómo se usa, qué características tiene, algunos ejemplos. Pues si queremos crear reportes un poco más complejos, tenemos que venirnos hacia acá. Por ejemplo, aquí nos dice cómo crear una tabla. Vean que ahí les aparecen todas las características, cómo poner un reporte, etcétera, etcétera. En ese momento lo que nosotros vamos a hacer es generar un reporte de libros. Entonces, vamos a trabajar justamente con esa parte. Para eso necesito poner arriba los respectivos include. Voy a poner un include. Primero necesito extraer el modelo porque necesito sacar datos de los libros. Entonces voy a poner en app
en models, diagonal, y necesito libros.php. Porque voy a mandar a hacer una consulta, entonces necesito sacar esa información. Y además de eso, necesito incluir la librería, que en ese caso es la librería con la cual voy a trabajar. Esa está dentro de vendor, y ahí dentro de vendor voy a mandar a ejecutar un archivo que se llama autoload.php. Este es el que me va a jalar, me va a extraer la librería MPDF, así que es necesaria. Además de eso, pues vamos a crear nuestra propiedad privada. Le voy a poner un private y la propiedad se va a llamar libro, así como lo hicimos en el otro controlador, que a través de ella vamos a mandar a ejecutar los elementos. Voy a instanciar ese objeto, como lo hemos visto en las clases anteriores. Va a ser igual a new libros. Esta clase es la que está definida en el modelo, así que por eso lo estamos instanciando. Y nuestro primer paso, lo primero que deberíamos de hacer acá es obtener los registros. Entonces voy a poner registros, va a ser igual a un método que todavía no lo hemos definido, que está en el modelo, y ese se va a llamar get libros reporte, por ejemplo. Y a este le voy a enviar como parámetro los valores que vengan a través de la propiedad o del elemento que hemos definido, que sería en este caso el get. Esos son los datos que le voy a enviar. Y como nada más para ver qué es lo que hace, voy a poner por el momento un printr de registros para que podamos analizar en este caso su resultado. Entonces hay que definir este método que se llama getLibrosReportes. Ese debe de ser en el modelo, libros. Aquí en la parte de abajo vamos a definir un public function, getLibrosReporte, y este en la parte del modelo, en nuestro caso, llevaría o traería un parámetro que para nosotros eran los datos que venían a través del get, así que le vamos a poner data. Entonces, ¿qué vamos a hacer en get libros reportes? Antes de esto debemos de pensar en la condición. ¿Se recuerdan de que si nosotros seleccionamos acá todos y todos, entonces estos valores van a ir con 0 y por lo tanto me debería demostrar todos los libros? O sea que debería de ser una condición de select asterisco from libros, por ejemplo. Pero si yo selecciono un ID autor, entonces debería de ser select asterisco from libros where ID autor igual y el valor que le he enviado. Así que debo de establecer esa condición. O si selecciono esta de acá, también debería de ser así. Como la condición es dinámica, lo que vamos a hacer es lo siguiente, un pequeño truco que vamos a aprender en PHP. Voy a crear una variable que se va a llamar condición, a la cual le voy a poner comillas, y a esta variable le vamos a poner un if, y vamos a evaluar primero si data, en ese caso, en el elemento que se llama ID autor, creo que así lo mandamos sin espacios, ID autor, si este valor trae un valor distinto de 0, significa de que seleccionamos algún autor. Entonces debo de mandar o debo de colocar una condición. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a ponerle $condición igual, y vean cómo voy a concatenar la condición. Le voy a poner y aquí voy a utilizar un c.idAutor. Ya vamos a ver por qué le ponemos c, porque ese es el valor que vamos a colocar al otro lado dentro de la condición. Y le voy a colocar, en nuestro caso, el valor concatenado de data ID autor, que es lo que viene del otro extremo. Vean que le estoy concatenando un i. Ya les voy a explicar más adelante cómo funciona esta parte de la condición. Eso sería en el caso que el autor sea distinto de 0. El mismo proceso haríamos si lo vamos a trabajar con la categoría. Si yo le pondría ID categoría, si ID categoría es igual a 0, entonces aquí le voy a poner b.id cate va a ser igual a ID categoría. Entonces, dependiendo de lo que haya seleccionado, si por ejemplo seleccionó un autor,
condición va a llevar este valor. Solo que aquí me hace falta, sería concatenarlo. Aquí debe llevar un punto, y aquí debe llevar un punto para concatenar. Entonces, si el ID autor es igual a 0, entonces lo que va a hacer es concatenarle a condición este texto, que sería IC.ID autor igual y el valor que traiga la variable. Si ID categoría trae un valor distinto de 0, entonces igual le va a concatenar este valor. Con esto ya puesto, ahora yo puedo poner aquí un return y colocarle que me ejecute una consulta, como lo hemos visto anteriormente. Execute query. Y en esa consulta, ¿qué es lo que vamos a colocar? Bueno, le voy a poner un select. Por el momento le voy a poner a punto asterisco para que me devuelva todos los datos que tenga la tabla cuyo alias va a ser A. ¿Ok? Y que me devuelva, en ese caso de la tabla B, me devuelva el ID categoría. O en este caso le pusimos categoría. Y de la C le vamos a poner que me devuelva el autor from. Y en este caso aquí hacemos nuestro proceso de relación. Así como hemos visto en bases de datos, lo que vamos a hacer básicamente relacionar en este caso las tres tablas para devolvernos los valores. Voy a empezar primero por libros. A libros le voy a poner el alias A. Como ese tiene una relación de uno a muchos en este caso, entre categorías y libros, entonces voy a poner aquí categorías. Y a categorías le voy a poner B, inner join, libros, ¿ok? Y esto lo voy a encerrar entre paréntesis. Esto de acá entre paréntesis. Y este de acá cerramos paréntesis aquí. Ahí sería la relación. Con el using yo le puedo decir cuál es el campo común que utilizamos entre ambas tablas. El campo común en ese caso sería ID cat. Entonces con esto estamos relacionando categorías con libros. Pero existe también una relación de uno a muchos entre autores y libros. Entonces puedo poner aquí autores. A esta le puedo poner C, inner join. Inner join lo mezclamos con esta relación que tenemos acá. Y aquí al final le vamos a poner un using, paréntesis, y le decimos que entre libros y autores el campo común sería ID autor. Y con eso ya tenemos creada nuestra relación. ¿Qué nos hace falta? Nos hace falta el where. En el where vamos a hacer algo muy peculiar. Yo le puedo poner aquí, por ejemplo, 1 igual 1. Y esa condición de 1 igual 1 siempre va a ser verdadero. Siempre. Porque pues, lógicamente estoy colocando dos valores. Entonces, si yo lo dejo justamente como está en este momento, lo que va a suceder es que eso me va a devolver todos los autores. Pero yo le voy a agregar acá un en y le voy a concatenar $condición. Entonces, imagínense que, por ejemplo, en este caso, cuando mandamos un ID autor igual 0, aquí lo que va a hacer en esta sección es anexarle a condición y ID autor. Perdón, aquí no llevaría el i. Solamente sería así. Entonces, le voy a concatenar condición. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Cuando yo seleccione un ID autor diferente de 0, aquí me va a poner c.id autor, la tabla C es autores, c.id autor igual al ID autor. Aquí al final, entonces va a poner 1 igual 1 y la otra condición. Si selecciono, por ejemplo, una ID categoría diferente de 0, entonces aquí me pondría al final 1 igual 1 y b.id categorías. ID categorías es este. b.id categorías igual a la ID categoría. Entonces, con esto estoy concatenando una condición. Si traen 0, condición estaría vacía. Por lo tanto, la condición me quedaría 1 igual 1. Con esto, en teoría, en este momento, si lo veo acá, me va a aparecer una array donde tengo los libros. Voy a ponerlos todos. Voy a poner todos. Vean, aquí me aparecen todos los libros. Me aparece el primero, que es el ID libro 1. Por aquí voy a encontrar, más acá vamos a encontrar el ID libro
Aquí está el ID libro 2 y así sucesivamente voy a encontrar todos los libros. Pero ¿qué pasa si quiero mostrar solo los de Bill Gates? Vean, ahí me apareció menos. Me aparece que solo hay dos. Si quiero mostrar el de Juan, aquí me aparece que hay más. Si quiero mostrar todos, pero lo quiero hacer por categorías, programación, por ejemplo, ahí me aparecen todos los de programación. Tecnología, ahí me aparecen todos los de tecnología. Y de terror, creo que no hay ninguno, aparece vacío. Entonces ya me está funcionando el filtro como yo quiero que se realice el proceso, como yo quiero que se ejecute. Ya está, digamos, suministrando esa información en esta parte de acá. Entonces ahora en el controlador, como yo ya obtengo esos datos en registros, voy a comentar esto, ya lo obtengo, ahora ya lo puedo manipular sin ningún problema. ¿Qué tenemos que hacer en la parte de libros? Ahí ya tenemos que generar el PDF para que muestre la información. Ahora, en el caso del PDF, con esa librería MPDF que les he mencionado, el MPDF lo que necesita es una cadena de caracteres en formato HTML para poder construir el archivo PDF. Así que aquí en el controlador lo que tengo que hacer es generar código HTML, mandárselo como parámetro a la librería y la librería con ese código se va a encargar de dibujar, en ese caso, nuestra tabla. En este caso, pues lo primero que voy a hacer, voy a crear unas variables. La primera se va a llamar HTML header. Esta va a ser el encabezado de las páginas con las cuales vamos a trabajar. Como debo de pensar en formato HTML, entonces aquí puedo colocar sin ningún problema una etiqueta H1 y le puedo poner Bookstore Online, que digamos este sería el encabezado que tendría nuestra aplicación. Luego voy a poner otro HTML, solo que aquí le voy a concatenar, le pongo el punto igual para concatenar lo que tenemos arriba. Y aquí voy a colocar un H3. Aquí sería un H3. Y en ese H3 le voy a poner listado general de libros. Eso sería nada más la parte del HTML. Seguido de eso, ya puedo, por ejemplo, generar una tabla muy similar a la que hemos puesto en este caso acá, ahora cuando entramos a mantenimiento de libros. Puedo generar una tabla como esta. Entonces, aquí abajo, ya no voy a poner HTML header porque ese es el código que tenemos para nuestros encabezados. Hoy voy a poner el cuerpo, lo voy a poner aquí, encabezado del informe, y aquí vamos a poner cuerpo del informe para saber qué es lo que vamos a hacer. Como el cuerpo es una tabla, entonces lo que voy a hacer es abrir una etiqueta table. A esa etiqueta table le puedo colocar el white, que debería de ser en este caso el 100% de toda la página, y le puedo poner un border. Yo le voy a poner un border igual uno acá, aunque el border lo pueden hacer más bonito utilizando CSS, pero en nuestro caso le voy a poner un border. Y aquí voy a concatenar el t-health para indicar el encabezado de la tabla y un tr para indicar el inicio de la primera fila. Ok, eso es código HTML. Luego abajo, lo importante de acá es que debo de concatenar. Tengo que ponerle punto igual, si no, no funciona. Si no, voy a borrarlo de arriba. Y aquí voy a poner mi primer th. Vean que es HTML. Así como hemos aprendido en clases anteriores a generar código HTML. Aquí voy a poner siempre un correlativo. Copiamos y pegamos este código. Luego voy a poner el título. Luego vamos a poner, después del título, sería la descripción. Después de la descripción, pondríamos la categoría. Después de la categoría, iría el autor. Y después del autor, vamos a poner la fecha de publicación. Fecha de publicación. Y después de la fecha de publicación, vamos a poner un $HTML punto igual para cerrar primero nuestro health, nuestro t-health, lo tenemos que cerrar. Aquí tenemos que pensar muy bien en HTML y poner bien la estructura
perdón, aquí sería de cerrar primero la fila. Entonces cerramos la fila, luego cerramos el THEAD y ahora le vamos a abrir el THEBODY. Abrimos el body. Ya pusimos el encabezado, ahora vamos a poner el body. Y en el body, básicamente en la parte del body, ahí tendríamos que recorrer este registro que tenemos acá e imprimir los elementos. Entonces, para eso ya hemos visto que podemos utilizar un for each, en nuestro caso, de esta manera. Aquí la variable para nosotros debería de ser registros y en el key y el value lo vamos a dejar igual. Entonces, aquí anexamos, ¿se recuerdan cuando hicimos las famosas tablas de multiplicar? O funciona igual. Aquí primero creamos una fila en HTML y luego también HTML creamos nuestro primer TD, perdón. Y en este TD, ahí adentro, deberíamos de colocar, en ese caso, las respectivas variables. En nuestro caso aquí, vamos a colocar una expresión que me permita determinar, por ejemplo, el correlativo. Como esta variable key va almacenando el correlativo, entonces puedo usar esa variable dentro de esa expresión. Solo que la voy a concatenar de esta manera. Voy a poner acá adentro, que sería $K más 1. Como recuerden que empieza a contar desde 0, entonces yo tendría que irle sumando más 1 para que me vaya mostrando el valor que corresponda. Luego, después de esto, aquí vamos a poner ya nuestra respectiva el título, perdón, seguiría el título. Entonces aquí vamos a poner un $value, llaves, y el campo que sería título. En la parte de abajo, además del título, pondríamos la descripción. Después de la descripción, pondríamos la categoría. Después de la categoría, pondríamos el autor. Y después del autor, pondríamos la fecha de publicación. Voy a poner fecha bajo publicación. Y ya lo que nos resta con HTML concatenado, cerrar nuestra fila, en este caso. Entonces, este for each va a empezar a recorrer la fila y nos va a empezar a generar todos esos datos en ese formato. Cuando termine el for each en la parte de abajo, lo que tendríamos que hacer ahora es concatenarle al HTML para que cierre las etiquetas que correspondan. La primera etiqueta sería cerrar el de body y además de eso vamos a cerrar el table. Y con eso ya tenemos construido nuestro código HTML. De hecho, les voy a mostrar cómo se vería. Voy a poner aquí un eco $HTML y van a ver justamente lo que va a suceder al otro lado. Aquí me falta un puntico más. No he hecho nada por el momento de PDF. Simple y sencillamente he creado el código HTML. Y puedo probarlo así ahora. Puedo venirme a informes y le doy ver. Y vean, aquí está el código HTML. Esto lo podría usar como informe perfectamente, si yo lo quisiera. Pero lo que necesito es ponerlo en un informe. Entonces, en un archivo PDF. Entonces, yo puedo verificar esto para revisar si la tabla está correcta. Por eso le puse aquí un eco, para verificar si la tabla es correcta. Si la tabla es correcta, entonces ahora puedo borrar este código y ahí puedo construir, en este caso, ahí puedo construir nuestro PDF. Para construir nuestro PDF, lo primero que debemos de hacer, según la documentación, es generar un mpdf config con las propiedades que necesito para mi archivo. Y para eso voy a generar un array, que le voy a poner un puntico más al final. Y en ese array voy a colocar varias características. Primero voy a colocar una propiedad que se llama mode. Ese mode me indica, por ejemplo, la tabla de códigos que voy a usar para cuestiones de tildes, ñes y todo eso. Yo le voy a poner UTF-8, que es la que normalmente se utiliza para este caso. El formato de la página, este es como el tamaño de la página. Yo le voy a poner
letter. Si quisiera utilizar un tamaño legal, por ejemplo, o un A4, ahí le cambiaría el tamaño de la página. Aquí le puedo poner un default, default-font-size para indicarle cuál va a ser el tamaño de letra por defecto. Por el momento, yo le voy a poner por defecto, le voy a poner 0. Okay, ya vamos a ver cómo cambia todo ese proceso. Y le puedo incluso colocar un default font. Se lo voy a poner aquí para que más o menos sepan dónde es que puedo configurar. Toda esta información la pueden encontrar en la documentación, cómo funciona. El default font, yo no le voy a poner letra por defecto, o sea, él va a poner la letra original que tenga. Y aquí me falta colocar los márgenes. Entonces le voy a poner un margin, un bajo left. Ese es el margen izquierdo de mi página. Le voy a poner 10. Voy a poner el margin right. Vamos a poner 10 también. El margin top. Le voy a poner 10 también. Y el margin, ese es el margin top. Al margin top le vamos a poner más. Le vamos a poner 40. Y el margin, hay un margin que se llama margin header, que es el margen en encabezado. A ese sí le voy a dejar 10. Y hay otro margin que se llama margin footer, que sería el margen del pie. A ese le voy a colocar 20. ¿Okay? Y ahí hemos definido ya los márgenes. Y necesito colocar un orientation, que es la orientación de la página. Aquí yo le voy a poner que sea portrait. Existe la orientación portrait para una P, es horizontal, perdón, en vertical, y la otra es landscape, que se representa con una L, que sería horizontal. Estas nada más son las propiedades que necesito para crear mi MPD, mi objeto para definir mi PDF. De ahí creamos una variable que se va a llamar MP, o un objeto en este caso que se llama MPDF, y este lo instanciamos de una clase, como lo hemos creado con Composer. Para jalar la clase de Composer se hace de esta manera, MPDF, diagonal, y la librería que se llama MPDF, y a esa le envío las configuraciones. Aquí es como nosotros hacemos acá, como este new. La diferencia es que como hemos usado Composer, este crea su propio namespace, esto se llama como un espacio de trabajo, y esta es la clase. Entonces se instancian de esta manera. Ya que hemos creado el objeto, vean qué simple es crear el PDF. Le pongo mpdf. Este tiene un método que se llama set html header, y adentro le ponemos nuestro html header. Ese va a ser el encabezado de nuestro PDF. Luego le ponemos un mpdf y este tiene un método que se llama write html, y le escribimos nuestro $HTML. Y con eso nada más nos queda decirle mpdf. Y este tiene un método que se llama output. Y ese genera el PDF. Aquí instanciamos. Aquí le mandamos el encabezado. Aquí le mandamos el cuerpo. Y con esta línea lo generamos. Y eso es todo para que funcione. En teoría, si esto es correcto, cuando yo le haga clic en mi reporte, tenemos un error. Vean que estos son errores de escritura porque para Apache no puede escribir justamente en esta sección. Vean que necesita permisos para MPDF justamente en esta parte. Entonces lo que podemos hacer para evitarnos problemas es darle permisos a Apache para que pueda escribir en esa parte. Entonces vamos a quitarnos esos errores de permisos. Vamos a ir a la terminal. Se recuerdan que algo similar nos sucedió en la carpeta, en la carpeta que teníamos en public HTML, que era estas fotos, que lo que hicimos fue darle permisos a www-data. Entonces lo mismo vamos a hacer acá. Vamos a entrar a vendor, y dentro de vendor ahí hay una carpeta que se llama mpdf. Entonces con sudo le vamos a poner que un sudo -r, le vamos a poner un
colocamos un sudo cho -r y le vamos a decir que el usuario propietario va a ser www.data y el grupo propietario sigue siendo Católica para la carpeta que se llama mpdf. Con esto le damos Enter, nos pide la contraseña, -r es mayúscula, -r mayúscula, y ya le dio permisos. Entonces, en teoría, si lo ejecuto, ¿cómo sé que eran permisos? Porque aquí me dice temporal files directory y aquí me dice que no es de escritura. Lo ejecutamos ahora y vean, ya me generó el PDF. Y aquí ya tengo un archivo PDF. Aquí está el encabezado, Bootstrap Online, listado de libros generales. Aquí aparece la tabla. Yo lo puedo mandar a imprimir desde esta parte de acá. Puedo descargarlo si yo quiero. Y sin ningún problema puedo crear cualquier formato que se me ocurra. Porque como lo que está adentro es HTML, puedo maquetar cualquier código HTML y ese código HTML lo puedo traer hacia acá. Y ya me lo debería de maquetar. Por ejemplo, un formato de factura, que es donde nosotros lo usamos, incluso hacemos formatos de contratos hacemos contratos también, usamos esta librería para que nos construya los PDFs y eso es lo que al final de cuentas se le genera al cliente. Solo hay una cosa que quiero ver, que quiero que corrijamos. Si se dan cuenta, la fecha de publicación aparece en el formato de año, mes y día. Si yo le mando este código, este formato al cliente, pues no va a entender que esto es una fecha en el formato que él quiera verlo. Entonces, vamos a tratar de modificarlo. Para modificarlo, primero vamos a modificar el modelo. El modelo lo tendríamos en libros. En el modelo, aquí seleccionamos todos los campos. Desde aquí, yo puedo usar una función dentro de la parte del modelo. Hay una función que me permite formatear las fechas. Creo que la vimos en el ciclo pasado. La función se llama date-formats. Y aquí adentro, lo primero que tengo que hacer es decirle qué campo es el que voy a formatear. El campo es la fecha de publicación, coma, y luego le tengo que decir qué formato es el que yo quiero que lo muestre. Como yo lo quiero mostrar en día, le pongo $D, diagonal $M, diagonal $Y mayúscula, y eso me lo muestra en formato de día, mes y año. Y a este campo yo le puedo poner as fecha-pu, nada más, así como tal. Entonces este campo, además de la fecha de publicación que ya me manda la consulta, me va a mandar otro campo calculado, si lo queremos ver, o otro campo adicional, que sería fecha-pu, que ya sería la fecha formateada bajo este string que le acabamos de colocar acá. Eso sería primero en la parte del modelo. En la parte del controlador, cambiamos este campo, fecha de publicación, por el otro que teníamos, que era fecha-pu, así. Y ahora ya en nuestro reporte debería de aparecer de esa forma. Vean, ya aparece 220, 10, 2020 y así se lo demás. Veamos si los filtros funcionan. Solo quiero Bill Gates. Ahí aparece solo Bill Gates. ¿Ok? De Bill Gates solo quiero programación. Ahí aparece solo programación. Quiero todos los libros de programación. Tenemos 3 libros de programación con diferentes autores. Entonces ya los filtros funcionan. Puedo mostrarlos todos. Puedo hacer cualquier filtro que se me ocurra haciendo uso de estas características que tenemos acá. Entonces ya con esto le damos al cliente, adicional a nuestra aplicación, con todo lo que ya vimos de la parte de mantenimientos, le damos reportes para que el cliente pueda, por supuesto, ver información. Les decía que un sistema sin ningún reporte, pues no es un sistema como tal, no funciona como tal. Entonces sí es importante proporcionar este tipo de elementos. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? No, todo bien. Okay, todo bien. Ok. Solo una consulta. En el caso de los grupos que van a hacer la presentación mañana, ¿tienen incluidos en sus sistemas la parte de reportes? Creo que era Danilo En mi caso no, Lick. y María José.
No, pero nosotros sí lo tenemos. De hecho, ahorita estaba empezándolo mientras usted lo explicaba. Ok. Vean, si quieren podemos hacer algo porque sí me gustaría que incluyan la parte de reportes de los sistemas, o sea, las cosas que hayan hecho, agregarle reportes, porque pues es un elemento fundamental cuando estamos trabajando con esta parte de sistemas. Podemos mover las fechas, en el caso de Danilo, si no me equivoco, era el de Danilo, era el primer grupo. Podemos mover las fechas y la presentación de Danilo la podemos hacer el día viernes de la próxima semana a las 6:30. Así les queda espacio de aquí al viernes para que puedan adaptar el sistema y le puedan agregar, en ese caso, algunos reportes o algunas modificaciones que quieran hacerle. Y en el caso del otro grupo, de Julio, en este caso, sería el día sábado, solo que no sé si es posible que el día sábado se puedan conectar a las 12:30. Julio. Pues no sé, ahí lo que digan los compañeros, porque igual yo creo que podríamos tenerlo para mañana, haciendo solo los dos reportes que... Sí, Lick, igual pienso que sería mejor para mañana. Por lo menos solo nosotros y Danilo si quiere que lo haga viernes. Ok, dígame, Danilo. Pues por mi parte sí estaría mejor el viernes. Ok. Bien, entonces vamos a hacer algo. En el caso de Julio y María José, vamos a tener la presentación el día de mañana. De ustedes, quiero ver. El de María José era un sistema de gestión de inventario. Y el de... Y Lick. Ok, el de Danilo era un sistema de comercio de tienda en línea. Vale, entonces vamos a hacer algo. El día de mañana, ustedes van a tener siempre la presentación a las 3:30. Y a las 2 de la tarde nos vamos a conectar para que podamos completar la parte del sistema en lo que es el front-end, porque creo que Danilo, como es un website quiero ver el proyecto de Danilo, si no me equivoco, era una tienda en línea. Entonces, quiero mostrarles cómo podríamos hacer el catálogo de productos el día de mañana. Entonces, a las 2 de la tarde nos conectaríamos todos, ahí podrían entrar todos a las 2 de la tarde, y de las 2 a las 3:30 les voy a mostrar cómo haríamos la parte del front-end. O sea, ya no, esta es la parte administrativa, pero necesitamos ver la parte que va a usar el cliente. Entonces, lo veríamos de mañana de las 2 a las 3:30, y a las 3:30 pues ya entraría ya entraría Julio y María José a hacer la presentación de su proyecto. Y el viernes tendríamos la presentación de Danilo y el sábado, bueno, la presentación de los otros dos grupos restantes. No sé si queda claro cómo sería. Sí, entonces nosotros sí no agregamos nada en el front-end. Porque en el caso de ustedes es un sistema de inventario, ¿no? Entonces, Sí. ustedes lo que hacen nada más es, por ejemplo, agregar productos, eliminar productos, cargar productos, comprar, digamos, agregar compras, ventas. Entonces, no necesitan, lo que necesitan nada más es la parte administrativa y la parte de reportes. Pero en el caso de Danilo, que como es una tienda, él sí necesita mostrar productos al público. O sea, necesito, por ejemplo, agregar, en este caso, digamos, agrego un libro, automáticamente debería de aparecer ya el libro en el catálogo de productos. Entonces ahí sí vamos a simular cómo se vería el catálogo de producto. Pero en el caso de ustedes, pues no es necesario. Ahora, si ustedes quieren hacer modificaciones, pues como les digo, podríamos hacer el cambio para que lo hagan el día sábado. Si no, pues lo hacemos mañana. No, creería que mañana mejor. Ok, entonces quedamos así para las 3:30 mañana ustedes. Y los demás ya saben que a las 2 de la tarde, bueno, tendríamos la clase normal. Siempre la vamos a hacer en línea. A las 2 de la tarde vamos a tener la clase normal para terminar este proyecto. Yo les voy a subir el video ahorita para que lo puedan tener disponible en la plataforma y puedan, en este caso, trabajar en la parte de informe. Básicamente eso sería todo por este día. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. Lick, yo tenía una duda con